saben que todas estas conferencias de enfermería al día las pueden bajar de YouTube del enlace que les estoy poniendo en el chat. Más tardecito también vuelvo y se los coloco. Lo buscan con la fecha, con el nombre de la conferencista, con el título de la conferencia. Entonces, pues por eso siempre los pongo a grabar. A veces se me olvida y les pongo un pedacito, pero hoy sí está desde el principio. Bueno, listo. Tengo el gusto de darle la bienvenida a la enfermera Carla Ivonne Millangos Fuentes. ¿Lo dije bien? Es Mijangos, pero bueno, es contextual Mijangos. también. Muy Mijangos. bien, entonces es Mijangos Fuentes. Ella es enfermera, pediatra, tiene una maestría en investigación y rol avanzado en enfermería y es doctora en ciencias sociales. Hoy viene con la conferencia titulada Enfermerismo, un título muy llamativo. Bueno, sin más, entonces los dejo en compañía de nuestra conferencista. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes desde México. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, regresando ahí rápidamente también de la marcha, haciendo militancia en la actividad ahí marchista, pero también en la actividad virtual. Entonces, pues muchas gracias por invitarme. Gracias, Beatriz. Gracias, Carmen, Aide, que siempre también estamos muy unidas dentro de este activismo, y pues gracias a todas y todos ustedes y todes que nos acompañan hoy en este día. Y bueno, como ya lo decía Beatriz, un tema pues bastante controversial por lo que hemos visto, pero también por lo que hemos escuchado, pero al mismo tiempo muy necesario de abordar. Entonces, no es algo que debe estar ajeno a nosotros, aunque así lo hemos hecho, ¿no? Ciertamente como algo ajeno. Me dicen cuando ya se vea, creo que ya se ve la pantalla, ¿no? No estoy muy Sí, ya se está viendo que familiarizada. está compartiendo. Perfecto, no estoy muy familiarizada con este Webex, así es que ahí me van a tener también un poquito de paciencia con esto. Bueno, pues un poco hablar de enfermerinismo o enferminismo, como ustedes lo quieran denominar, pero obviamente pues estamos hablando acá de dos conceptos, ¿no? Trascendentales que engloban tanto a la enfermería como al propio feminismo, ¿no? El propio movimiento, la teoría, que en un momento vamos a abordarla. Así es que cualquier duda, cualquier comentario que vaya surgiendo en el transcurso de lo que se va diciendo, por favor hacérmelo saber. Pueden activar su micrófono, ponerme ahí el comentario y ahí me ayudará Beatriz amorosamente a compartir sus comentarios, porque a veces no los puedo ver. Entonces, un poco eso, gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, entonces, ¿por qué hablar de un enferminismo? Bueno, primeramente yo quiero partir de mi postura, ¿no? ¿Por qué? Y esto, por qué debo, por qué tengo que dejar mi postura? Porque ciertamente desde ahí es donde me estoy moviendo, ¿no? Desde ahí es donde me estoy empezando a deconstruir y también al mismo tiempo a pensar este mundo, no solamente mi mundo corporal, sino también mi mundo contextual, que es la enfermería, ¿no? Y desde ahí parto de una identidad étnica como mujer indígena, como mujer zapoteca, como mujer dominada y subordinada doblemente por ser mujer, pero al mismo tiempo por ser indígena, por la parte en la que ha habido un lenguicidio también dentro de mi región, aquí en Oaxaca, México, y pues también la parte de toda el epistemicidio que ha habido de todos nuestros conocimientos, de nuestras ancestralidades, y eso es lo que me hizo moverme también hacia el feminismo, ¿no? Porque es una lucha que también parte de lo étnico. Y también parte de ello, pues es una identidad política como feminista comunitaria. Dentro de los feminismos, ¿no? Hablándolo en plural, existen diversos feminismos desde donde nosotras o nosotres, ¿no? Nos hemos empezado a mover, y yo personalmente me identifico con una política de feminismo comunitario, ¿no? O descolonial, que justo es desde donde estoy empezando a trabajar también, a teorizar y a pensar la enfermería, ¿no? Y a pensarme como enfermera, como enfermero, como enfermere, ¿no? Que creo que esa es
la idea desde donde quiero partir, ¿no? Un poco quería contarles también brevemente desde dónde me estoy moviendo y por qué no. Porque obviamente que esto me va a llevar también a crear estas categorías que hoy les traigo a ustedes, ¿no? Nosotros que nos gusta mucho movernos en categorías, en constructos, ¿no? En propios conceptos que se engloban, que se interceptan. Entonces, desde ahí también vamos a movernos un poquito. Y yo quiero partir por 4 aspectos importantes, ¿no? Que la teoría feminista es una epistemología de la mujer. Esto es algo que debemos de partir y por lo que tenemos que también trascender como profesión, ¿no? Porque ciertamente si hablamos de una categoría que surge de la mujer, una categoría o una profesión que ahora ya es llamada profesión, pero que surgió como una actividad dedicada propiamente desde las mujeres, creo que el feminismo ciertamente se construye desde una epistemología, pero propiamente pues también nos permite teorizar a la mujer enfermera. Desde ahí vamos a ver también el patriarcado enfermero, porque el feminismo también nos permite abarcar ello, una ética como máscara, ¿no? Que te lo vamos a ver por qué, y la recuperación de nuestro territorio, que también les voy a decir qué territorio estamos hablando. Esas son las donde me voy a mover hoy, cualquier cosa me van diciendo. Entonces, partimos de una epistemología de la mujer. Ciertamente, muchos hablamos que los feminismos o el feminismo, como lo quieran denominar, es una ideología, ¿no? Partimos muchos de que es una ideología, de que es una postura desde las mujeres que está tratando de erradicar el poder de los hombres o erradicar incluso, ¿no? A toda la cosmovisión del hombre. Sin embargo, no es ciertamente una, bueno, parte de una ideología porque todo lo que está formado dentro de nuestra sociedad es una ideología, todos son ideologías, ¿no? Hay ideologías morales, ideologías éticas, ideologías occidentales, ideologías judeocristianas, ideologías eh, indígenas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo parte de una ideología, pero hablamos que las teorías feministas son una epistemología, son una forma de comprender y conocer el mundo en la cual partimos de que la mujer no estaba inserta dentro de esta epistemología del mundo. Hay una construcción en la que nosotros hemos vivido desde que nacemos, que nos posiciona en un lugar y en un rol, y dentro de este rol, pues está construido todo el mundo en donde la mujer no tenía una postura, no tenía una epísteme, una forma de ser, una forma de existir y una forma de resistir. Entonces partimos de que es un epísteme porque tiene constructos, parte de una filosofía que vamos a ver un poquito brevemente, pero también tiene conceptos y categorías principales y una de ellas es la mujer. Y creo que todas y todos y todas coincidimos que la enfermería surge de una mujer. Surge de esta categoría que también se le agregan otras subcategorías como el cuidado, que es una de nuestras esencias, ¿no? Parte de otras categorías como puede ser el rol asistencial, ¿no? La asistencialidad, que también son categorías que han sido demarcadas por un patriarcado, que también vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, partimos de que es un epísteme, ciertamente, ¿no? Y desde ahí entonces hablamos de una categoría mujer y femenino. Una cosa es ser mujer, ¿no? Y otra cosa es ser femenino. La mujer, pues obviamente, como bien lo sabemos, parte de ciertos roles que fueron, o mejor dicho, parte de ciertas características fenotípicas y genotípicas construidas desde lo biológico. Y que es una categoría ciertamente occidental, porque si nos vamos a la historia de las mujeres, las Oyerunqui o otras comunidades indígenas y tribus que existieron en la prehistoria, no tenían este concepto de mujer, sino de hembra, ¿no? De hembra, que era más abarcativo, que hablaba de mujeres, ¿no? Que se enfrentaban también, que luchaban, que cazaban. Entonces, este concepto de hembra es más abarcativo que mujer, es occidental. Sin embargo, pues la mujer solamente nos concentramos en esto biológico, ¿no? Lo femenino, ya hablamos de un rol. ¿Qué roles están asignados a lo femenino? Entonces, la enfermería, partimos de que surge de una mujer, pero además de que surgir de una mujer, se empieza a feminizar, a enrolar específicamente en categorías que están aceptadas para que la mujer sea mujer dentro de esta sociedad, ¿no? Para que sea ciertamente aceptada
dentro de esta sociedad que ya lo vimos que es hegemónica totalmente y heteropatriarcal, es desde un solo género, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a problematizar el concepto de mujer, de enfermera, de femenino, de la feminización de la enfermería. Desde ahí empezamos a ver entonces que vivimos en un cuerpo y en un territorio profesional y social todas estas opresiones histórico-estructurales creadas por los patriarcados sobre nuestras vidas a partir de estos dos conceptos grandes que tenemos arriba, ¿no? Surge de la mujer y es feminizada la profesión. Entonces, por tanto, todas las opresiones que han vivido las mujeres en toda la historia desde la colonialidad y previamente antes de la colonización son opresiones que se trasladan directamente a la profesión de la enfermera, a la profesión de la enfermería, ¿no? Y desde ahí entonces empezamos a ver y a pensar por qué no tenemos autonomía, por qué es que las enfermeras o enfermeros o enfermeres no son reconocidos dentro de la sociedad, por qué no tienen voz dentro de la política, por qué no toman en cuenta las teorías de las mujeres enfermeras. Entonces ahí es donde empezamos a pensar que existe un patriarcado más allá que no nos los permite, ¿no? El feminismo entonces es una recreación, como bien lo marca acá Lorena Capnal, y creación de un pensamiento político, ya les hablaba que era ideológico, pero también cosmogónico, que habla desde el origen de la vida. Entonces, el feminismo nos dice, tenemos que irnos más allá atrás, desde dónde se construyó la mujer, quién dijo que era mujer, qué roles fueron asignados a la mujer, a partir de qué coyunturas políticas que hubieron dentro de nuestra historia. Entonces, nos hace pensarnos históricamente más allá atrás. Y por eso se dice que es cosmogónico, porque nos habla del origen de la vida. Ciertamente, dentro de este origen de la vida ha habido dos categorías, que es mujer y hombre, también dentro de la naturaleza, pero porque se hablaba que la mujer y el hombre poseen fuerzas femeninas y masculinas. Pero esto no quiere decir que tenga que ver con roles, sino que tiene una fuerza o dos fuerzas que ciertamente le permiten ser persona, ser humano. Sin embargo, con esta occidentalización del mundo, la colonización del imperialismo dentro de nuestras sociedades, pues hizo que lo femenino fuera lo débil, ¿no? Y lo masculino lo fuerte, lo femenino añadido a la mujer y lo masculino añadido al hombre. Entonces, esta cosmogonía que ha surgido nos sirve para reinterpretar las realidades de esta vida histórica de la enfermería y cotidiana de las mujeres, pero también de los hombres dentro de este mundo que es la enfermería, ¿no? Entonces vamos empezando a partir por estas cosas, por estos planteamientos, y por eso les decía que este feminismo ciertamente se nos muestra o nos empieza a problematizar. Nosotros estamos muy acostumbrados, incluso hasta dentro de la investigación, a que todo sea resuelto. Vamos a investigar este problema, descubrimos cuál es la causa y lo resolvemos. Sin embargo, la epistemología descolonial y específicamente la epistemología feminista dice no, vamos a problematizar, vamos a encontrar más problemas, más complejidades. Entre más empecemos a indagar al ser humano, más complejo se nos hace este mundo, pero también empezamos a construir una ética que sea más abarcativa hacia todas las personas, ¿no? Y desde ahí entonces vemos dos elementos importantes en esta epistemología de la mujer. Primeramente, un continuum que ha existido de resistencia, como lo hemos podido ver a lo largo de la historia, donde la mujer ha sido borrada, ha sido invisibilizada, porque aunque existe en físico, la mujer no ha sido parte del constructo teórico y epistemológico del mundo. Entonces, aquí, ¿qué ocurre con esta epistemología? Que ha sido un continuum constante de resistencia, de transgresión y epistemología de las mujeres en espacios y temporalidades para la abolición del patriarcado. Ciertamente, la epistemología de la mujer o la epistemología feminista está enfocada a la abolición del patriarcado. Ese es el principal enemigo del feminismo, el patriarcado. No es el hombre, no es lo masculino ni lo femenino, es el patriarcado. Porque ciertamente el patriarcado ha sido una forma en la cual se presenta en el mundo para dominarnos, ¿no? Para hacernos pertenecer a un mundo que solamente se gestó desde una mirada. Por eso es que se habla, incluso hay autoras no feministas como Blázquez que nos dice,
tenemos una mirada biónica, ¿no? Una mirada daltónica que nos ha permitido solamente mirar bajo un punto, bajo un ojo nada más, ¿no? Y por tanto hemos tenido una visión a medias. Pero también la epistemología feminista, por otro lado, nos convoca a que las mujeres debemos asumirnos como sujetas epistémicas. Esto es súper interesante lo que nos está diciendo dentro de esta epistemología de la mujer, porque aquí nos permite asumirnos como sujetas epistémicas. ¿Cuántas nos hemos pensado como sujetas epistémicas? Es decir, cuando nosotros podremos construir mucha teoría, mucha investigación, pero realmente cuando nosotras nos han permitido como enfermeras transformar la política pública. ¿Cuántas veces nos han permitido transformar los propios territorios muy contextuales en los que estamos? Y no nos los han permitido justamente porque no estamos asumidas desde nosotras mismas como sujetas epistémicas. No nos han interiorizado que somos sujetas que tienen una propia forma de conocer y comprender el mundo. Las mujeres comprendemos distinto el mundo con los hombres y por tanto debería de haber una forma en la que se intercalaran estas dos epistemologías y a partir de estas dos formas de comprender y conocer se debería de guiar los horizontes en la forma en cómo caminamos el mundo. Sin embargo, pues al no creernos ni nosotros como sujetas epistémicas, no interferimos dentro de estas formas de conocer y comprender. Entonces, aquí nos dicen, ¿no? También Lorena Capnal, porque tenemos solvencia, autoridad para cuestionar, para criticar, para proponer y para abolir, así como para también deconstruir. Entonces, es importante porque a partir de ello también podemos hacer propuestas revitalizadoras. ¿Quién conoce a partir de todo lo que hemos construido del mundo? ¿Quién conoce mejor el cuidado si no son las mujeres? Entonces, es a partir de esta revitalización, de este epísteme de la mujer, es que podemos construir también un cuidado solidario dentro de la sociedad, que no solamente abarque a mujeres, sino que sea un co-cuidado, ¿no? Un co-cuidado co-construido en colectividad. Entonces, también tenemos esta oportunidad de recrear nuevas formas y prácticas para la armonización y plenitud de la vida. Entonces, vemos la importancia que tiene el traspasar la enfermería por el feminismo, ¿no? Aquí vamos viendo un poco estos conceptos. Si tienen alguna pregunta hasta acá, algo, me lo pueden ir diciendo, algún comentario, también para ir ilustrando y un poco irnos intercambiando también, porque juntos aprendemos, ¿no? ¿Y por qué entonces hablar de un patriarcado enfermero? Incluso hasta le puse ahí masculino, ¿no? Enfermero. Porque a veces nosotros tendemos a hablar desde un lenguaje muy inclusivo, ¿no? Muy exclusivo, y tendemos a decir, es enfermería o las enfermeras también abarcan a los hombres, pero cuando hablamos de patriarcado o de algo que tiene que ser dominante sobre lo otro, sí hablamos en masculino, como es el caso del patriarcado enfermero. No decimos patriarcado en enfermería, sino patriarcado enfermero, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a ver que existe, dentro de lo que ya vimos, que existe una formación de todo el mundo a partir de una sola epísteme que fue la masculina. Entonces, vemos acá que existe también un patriarcado, ¿no? Un patriarcado en el que no solamente hubo una colonialidad de los pueblos, una colonialidad del pensamiento, sino una colonialidad de los cuerpos, y en este caso una colonialidad de los cuerpos de las mujeres. ¿Qué hablo por colonialidad? Que no hemos salido de la esclavitud. Seguimos siendo esclavas las mujeres dentro de nuestra propia sociedad, libres, pero una libertad, como dice Joel Rawls, una libertad coartada. Eres libre para vestirte como quieres, pero no te vistes porque te pueden violar. Eres libre para trabajar lo que quieras, pero no puedes acceder a puestos que desees. Entonces, ahí vemos que la libertad no es una libertad plena, sino una libertad coartada plenamente, ¿no? Una libertad que es condescendiente con nosotros, ¿no? Condescendiente desde lo que el poder patriarcal nos quiere regalar, hasta donde nos quiere ceder como enfermeras, ¿no? Como mujeres. Y por tanto, pues entonces, todo este patriarcado, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, ¿no? Y desde ahí entonces vamos a ver cómo nuestra ciencia está plenamente trazada por un patriarcado, ¿no? La llamada ciencia. Y desde ahí partimos, ¿no? La ciencia
es positivista occidental. Ese es un primer punto que nos fue creando precisamente el patriarcado, porque el patriarcado es positivista. ¿Qué decimos por positivista? Cero errores, debe de ser nada flexible, tiene que ser plenamente racional, tiene que ser numérico, cuantitativo, tiene que hablar de una causa y efecto directamente, no toma en cuenta el contexto, no importan las emociones, no importa los territorios, no importa lo que sentimos, importan los números, importa realmente la veracidad de las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ciencia, dígame si no es patriarcal. Es patriarcal porque ciertamente lo positivista es masculino. Entonces, desde ahí vamos viendo que nuestra propia ciencia, bajo la cual y seguimos nosotros reproduciendo, ha sido una ciencia patriarcalizada y occidentalizada, ¿no? Una ciencia que no toma en cuenta nuestros contextos, que sigue pensándose desde lo europeo, que sigue pensándose desde lo norteamericano, pero también que no está abarcando desde nuestros propios sentires. Entonces, aquí yo les preguntaría, ¿el cuidado es objetivo nada más? El cuidado tiene que ser netamente hablar de planes de cuidados de Nick, de Nock, de Nanda. ¿Y qué ocurre con las emociones? ¿Qué ocurre con estas palabras que nos sanan? ¿Qué ocurre con estas redes de apoyo que nos sostienen? Entonces, ahí vamos viendo que eso no es ciencia, ¿no? Eso queda por fuera totalmente, pero es sanación, ¿no? Y entonces, esta ciencia positivista ha emitido afirmaciones teóricas que confirman la existencia milenaria a partir de sus afirmaciones como académico. Entonces, ¿qué dice nuestra ciencia? Ha creado teorías propiamente en la que afirma cuál fue la existencia de nosotros dentro de esta sociedad, cómo progresamos, qué hicimos, ¿no? Y por tanto, estas afirmaciones teóricas muchas veces no son nada contextuales, ¿no? Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, con teorías que se manejan en otros países que son ampliamente modernos, ¿no? Hablándolo desde este concepto. ¿Y qué ocurre cuando no encajan con nuestros territorios, con nuestra gente, con nuestra plebe, ¿no? Con estas guaguas, con los niños, con las personas indígenas, con las personas trans. Entonces, no hay una, una contextualización hacia estos otros territorios, ¿no? Y por tanto existe una afirmación milenaria desde esta ciencia, pero a partir de unas afirmaciones que son aceptadas dentro de la academia. Porque claramente lo vemos que hay cosas que no van a ser aceptadas dentro de la academia porque el sistema científico patriarcal no lo permite. ¿Qué permite también o de qué hablamos dentro de esta patriarcado enfermero? Que tenemos que trastocar lo antiguo, tenemos que trastocar la ancestralidad y lo inamovible. La ciencia ha sido plenamente inamovible, no podemos cuestionar a la ciencia, no es válido cuestionar la estadística, no es válido cuestionar los datos. Sin embargo, cuando nosotros, y ciertamente yo les cuento un poco esta anécdota, cuando nosotros platicamos siempre de los datos cuantitativos y decimos, es que el 60% de las personas o de las mujeres no usa métodos anticonceptivos, o usa métodos anticonceptivos. ¿Y qué pasa entonces con ese 40% que no lo usa? Nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer afirmaciones teóricas a partir de lo que nosotros creemos y consideramos que el 40% de las personas, ¿por qué no lo hacen? Entonces ahí empezamos a teorizar a partir de nuestra propia academización, a partir de nuestra propia occidentalización, a partir de nuestra propia cientificación. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros no empezamos a cuestionar por qué ese 40 no lo hace. ¿Qué ocurre con ese 40? ¿Qué ocurre con las desigualdades sociales, con la pobreza? ¿Qué ocurre con toda esta desigualdad de género? Entonces, ¿qué ocurre con los sistemas políticos a nivel nacional? ¿Qué ocurre con la economía, no? ¿A quién beneficia, a quién no beneficia? Los sistemas de salud, ¿a quiénes están beneficiando? A mujeres ricas, a mujeres pobres. Entonces, todas estas disyuntivas, y por eso les decía que el feminismo viene a complejizar las categorías, a complejizarnos la investigación y la forma de entender el mundo. Y tras tocar lo antiguo es todavía mucho más allá, porque nos lleva a pensar, ¿por qué la enfermería entonces tuvo que ser occidental?
Y esto también, al decir que la enfermería fue positivista y fue occidental, entonces decimos, bueno, Florence Nightingale fue una de nuestras primeras científicas, abarcó la estadística, fue positivista, pero ¿con quién platicaba Florence Nightingale en sus tiempos? ¿Quién influía en Florence Nightingale? Porque nosotros somos sistemas abiertos que constantemente interactuamos y cambiamos nuestra forma de pensar y de ser. Entonces, ¿con quién platicaba Florence Nightingale en su tiempo? ¿Quién la influenció a Florence Nightingale para basarse o para introducirse en la estadística? ¿Quién le dijo o de qué sociedad venía Florence Nightingale hablando desde un clasismo? ¿Qué sociedad la correspondía? Y entonces desde ahí empezamos a trastocar lo antiguo. Empezamos a decir por qué ocurrió esto y por qué el cuidado empezó a ser tan positivista. Nosotros, por ejemplo, ocurre que muchas veces también existe una queja colectiva de que no nos pagan bien, de que no tenemos ciertas se podría decir, privilegios dentro de nuestros trabajos, ¿no? Pero ¿qué ocurre también? Que nosotros hacemos una exclusión dentro de nuestra hoja de registros clínicos de los cuidados que sí deben de ir ahí y los que no deben de ir ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros siempre ponemos cuidados que sean cuantitativos. Cuantificación de orina, cuantificación de signos vitales, cuantificación del dolor, cuantificación del el cambio de posición. ¿Y qué ocurre con lo demás que hacemos? Entonces hay una invisibilidad cualitativa de los cuidados también. Y por tanto se dice, casi estas mujeres o estos hombres o estas otredades no hacen nada, ¿no? Hacen simplemente una cotidianidad de cuidados. Pero nosotras sabemos que hacemos cuidados que van todavía mucho más allá de esto cuantitativo, pero que no se puede ir en la hoja, porque no es científico, porque no es parte del cuidado, porque no se ha colectivizado como cuidado. Entonces, ¿qué es el cuidado realmente? ¿Qué es un cuidado hacia el otro? Y desde ahí entonces tenemos que empezar a pensar en estas cosas y empezar a trastocar lo antiguo, empezar a decir realmente por qué entonces, desde dónde surge todo esto, que nos empezó a trastocar como mujeres, como enfermeras, ¿no? Y desde ahí entonces también no se buscan respuestas, como les decía yo, sino buscamos sospechas. Siempre sospechas para repensarlas, para cuestionarlas, para confirmarlas y para proponer. Siempre tenemos que encontrar muchísimas sospechas en todo lo que acontece y de lo que ya sale, ¿no? Porque les decía, siempre pensamos que la investigación es para resolver siempre, ¿no? No sé, me van interrumpiendo si hay alguna duda, comentario, Carmen, Beatriz, si hay algo que haya que, algún comentario por ahí que no vea. Hasta ahora ningún comentario en el chat y yo tengo un comentario, pero te lo haré al final, después de que podamos escucharte o terminar de escuchar esta apuesta de Colonial. Perfecto. Gracias, Carmen. Pues entonces, partiendo de este patriarcado enfermero, de esta occidentalización, de este positivismo que ha habido extremo y de esta individualidad metodológica, vemos que también ha habido unos principios y valores específicamente de creación del mundo, no solamente de la enfermería, sino de creación del mundo. ¿Cuáles han sido la complementariedad y la dualidad? Es decir, nuestro mundo no lo podemos pensar sin dualismos. Blanco, negro, rojo, verde, arriba, abajo, sentado, parado. Cuidado, curación. Médico, enfermera. Siempre ha sido nuestra creación bajo una dualidad de la cual no hemos podido salir de esta dualidad. Pero lo peor de la dualidad no es que exista como dual, sino lo que ha complejizado es que le hemos creado como una enemistad entre estos dos polos opuestos. O estás enfermo o estás sano. Como que la enfermedad fuera algo que constantemente tenemos que estar evitando. Es algo a lo que no podemos entrar porque somos vulnerables, porque somos frágiles, porque somos máquinas descompuestas. Porque precisamente la enfermedad no se toma como un proceso o una crisis de aprendizaje, una oportunidad que nos permite aprender
que nos permite aterrizar, que nos permite repensarnos y reflexionar qué hemos hecho con nuestros cuerpos. Y por tanto es que esta dualidad ha sido mal pensada, bueno, no mal pensada, mal ideada y mal desarrollada y reproducida dentro de la sociedad. ¿Y qué ha pasado con lo complementario? También hemos visto a partir de este principio de complementariedad, lo hemos visto como seres que completan a otros. Las mujeres y los hombres no necesitan que alguien nos complete, ya estamos completos, completas. La complementariedad se debería de trabajar desde este complemento de competencias, desde este complemento de solidaridades, que eso desde ahí es donde deberíamos de trabajar la complementariedad. No como un ser en el que el hombre, la mujer está sola, vive toda su vida desde que nace, la madre le dice que tiene que encontrar a un hombre para que la complemente, para que sea alguien. La enfermera le ocurre lo mismo con nuestra profesión. La enfermera no puede estar sola porque tiene que llegar, o nosotros tenemos que llegar a completar al médico, a complementarlo. Y eso es lo que ha ocurrido entonces en este principio de complementariedad, porque nos sentimos subalternos, somos la complementación, aquel que llega nada más a sumarle a la persona que ya está formada, que ya está completa. Y es desde ahí donde tenemos que pensarnos y el feminismo nos hace decir, es que la complementariedad la tenemos que empezar a trabajar como una coproducción, como una colectividad, pero también al mismo tiempo, como en nuestro caso, como un cocuidado o un intercuidado. Como un proceso que interactúa y que todos los agentes somos importantes dentro de este ejercicio del cuidado. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo estos principios también son patriarcales. Y son patriarcales porque han favorecido específicamente a una cosmovisión, como ya lo pudimos ver, que es la masculina. Y estos principios están principalmente basados en algo que es la sexualidad humana heteronormativa. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que ha habido una división sexual totalmente del trabajo. Esta división sexual del trabajo no es de ahora, vino desde Rosa Luxemburgo y más atrás, que hubo una división sexual desde la época prehispánica, donde empezó a haber una división sexual. Y a partir de esta división sexual del trabajo, también vino una división de roles que subalternaban a otros seres, a otros cuerpos, ¿no? Y también ocurre lo mismo con el propio proceso de la sexualidad. ¿Quiénes tienen derecho al disfrute de la sexualidad? Y también desde aquí vamos pensando, entonces, ¿por qué la sexualidad ha sido tan transgredida dentro de nuestra propia sociedad? ¿Por qué tenemos nosotros que empezar a estigmatizar tanto el deseo de la propia sexualidad, ¿no? Ya lo decía Freud, que ciertamente desde ahí vinieron todos los trastornos que tenemos actualmente, ¿no? Porque hubo una compresión o una contención del deseo sexual. Y es desde ahí que también tenemos que ir pensando entonces cómo está construida nuestra ciencia. ¿A quién estamos nosotros atendiendo como ciencia, ¿no? ¿Qué estamos reproduciendo? ¿Y a quién estamos defendiendo? ¿A la gente o a un sistema patriarcal? Eso es lo que tenemos un poco que llevarnos de pensamiento, ¿no? Y bueno, esto ya lo habíamos pasado, que nos regresamos. Y desde acá entonces el patriarcado es una filosofía. Vean lo curioso que es de esto, porque nosotros partimos en toda teoría, ustedes lo saben perfectamente, toda teoría de enfermería o cualquier teoría parte de la filosofía, del ontológico, del ser, de preguntarnos qué es eso, ¿no? ¿Qué es esa persona? ¿Qué es el ser humano? Y por tanto, el patriarcado también tiene una filosofía. No crean que vino al mundo sin tener sostén, se sostuvo bajo la filosofía, pero se sostuvo bajo una ciencia también. Se sostuvo bajo un sistema económico, se sostuvo bajo un sistema social, se sostuvo bajo un sistema político y se sostuvo bajo un proceso y que utilizó como herramienta que fue los procesos coloniales, ¿no? Y la religión. Entonces, el patriarcado es una categoría y el feminismo lo estudia también. Y nosotros como enfermeras también, y enfermeros, enfermeres, lo tenemos que estudiar, porque es la categoría que nos permite analizar lo interno de las relaciones intra e interprofesionales entre hombres y mujeres. Pero no solo la situación actual, nos dice Lorena Cabnal, basada en relaciones desiguales de poder,
sino cómo todas las opresiones están interconectadas con la raíz del sistema de todas las opresiones, que es el patriarcado. Todas las dominaciones que tenemos sobre nuestra profesión están marcadas y enraizadas con el patriarcado. Esto es lo que lo desenvuelve, lo que lo ata, lo que lo desata. ¿Por qué no podemos ser hermanas solidarias entre las mujeres enfermeras? Porque el patriarcado nos hizo odiarnos, porque el patriarcado nos hizo tener competitividad entre nosotras, pero no una competitividad solidaria o una competitividad que diera un crecimiento, una transformación a la enfermería, sino una competitividad de odio, ¿no? Un sobre la otra persona que tengo a mi lado. Entonces vamos viendo cómo este patriarcado nos ha hecho sentirnos menos que los médicos, sentirnos menos dentro de un sistema de salud. ¿Por qué? Porque yo les decía, arrastra a los hombres porque es una profesión feminizada. Se trasladó todo lo cotidiano, todo lo privado del hogar, se trasladó a la profesión directamente, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar al patriarcado ciertamente como una categoría analítica dentro de nuestras teorías, de nuestras investigaciones, de nuestro hacer en la enfermería. Y el patriarcado, pues, configuró roles, trajo su filosofía, trajo su ontología, trajo su epistemología y trajo su metodología también. Nos traspasó la metodología, la seguimos reproduciendo hasta la fecha. ¿Y qué ocurre entonces? Que nos configuró nuestros roles, nuestros usos, nuestras costumbres, nuestros principios y nuestros valores. Entonces, yo aquí les pregunto, ¿desde dónde está configurada la enfermería? Pensémonos de dónde están los principios y valores inmersos, desde dónde creen que surge, desde dónde es que tenemos estas costumbres, estas formas de pensarnos como enfermeras, enfermeros, enfermeras, en qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Quién tiene mejor estatus dentro de la enfermería y quién no lo debe de tener? ¿Quién es el que sí puede hablar y quién no lo puede hablar? ¿Quién es el que tiene voz en la academia y los que están por fuera, por qué no tienen voz? ¿Qué ocurre entonces con esta configuración de nuestra profesión? Con este moldeamiento, con esta arqueología de nuestra propia profesión. Ahí es donde les dejo un poco esta pregunta para que la vayan repensando y ya lo vayamos viendo también al final. Y entonces acá, pues las mujeres como enfermeras nos creamos o nos creó el patriarcado bajo una vulnerabilidad que ciertamente todos tenemos derecho a acceder a ser vulnerables, porque por el simple hecho de ser personas somos vulnerables, porque somos los seres que habitan la tierra más vulnerables. Nosotros siempre necesitamos que alguien nos cuide, a diferencia de otros seres que habitan la tierra. Entonces, la vulnerabilidad nos atraviesa, pero el patriarcado nos vulnerabilizó, que es totalmente distinto el concepto, ¿no? Entonces, aquí vemos que las mujeres, dentro de la profesión, al haber sido origen de la profesión, pues se feminizó, como ya lo vimos, ¿no? Pero también las mujeres, como lo hemos podido ver, la mayoría que ingresa a la profesión de la enfermería eran mujeres empobrecidas, mujeres que no tuvimos opción para estudiar, mujeres indígenas, que fue nuestra única opción para acceder a un sistema patriarcal, a un sistema occidental o moderno. Somos mujeres que fuéramos racializadas por el color de piel, por el cabello, por el tipo de forma como hablábamos, por la forma en cómo pensábamos. Entonces, imaginémonos la doble vulnerabilidad o la triple o la cuádruple vulnerabilidad a la que vamos accediendo como enfermeras. Entonces, ¿cómo llegar a este empoderamiento si partimos de una vulnerabilidad o de una vulnerabilización de nuestro propio cuerpo? Aquí tenemos que el ejercicio del cuidado como profesión. Sin embargo, el cuidado, veamos, pensemos en el cuidado, cómo se ha pensado o se estereotipa o se imagina dentro de la sociedad. ¿A quién adjuntamos el cuidado? Principalmente a la mujer. El cuidado se ha visto como algo que no debe ser remunerado, no tiene reciprocidad. Tú lo ejerces y no tienes por qué recibir una recompensa por ello. El cuidado también al mismo tiempo se ha visto como algo amoroso, algo que Dios me permitió para dárselo al mundo sin reservas, sin reciprocidad, sin corresponsabilidad, sin exigir derechos, porque ya por sí mismo yo debo de hacerlo. El cuidado entonces también lo vemos que se pasó de este ámbito privado del hogar al ámbito
profesional como algo naturalizado. Entonces, ¿por qué pagarle a las enfermeras, a los enfermeros por algo que están haciendo por el mundo por vocación, por amor, por romántico? Entonces ahí vamos viendo por qué la política no encaja con esta legalización de la profesión y sobre todo de esta remuneración económica que nos hace falta, ¿no? Pero también lo vemos en una desigualdad en la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque hay una sobreexplotación laboral hacia la mujer. Es decir, pensemos un poco esto, ¿no? Ha ocurrido que cuando las mujeres, las primeras mujeres empezaron a exigir que tuvieran acceso al trabajo, muchas veces fueron juzgadas por este acceso al trabajo, ¿no? Porque eran mujeres, porque tenían que estar dentro del hogar. Sin embargo, el cuidado, el ejercicio del cuidado nunca fue cuestionado. Ese sí fue directamente ejercido por la mujer desde la antigüedad. Entonces, ahí pensemos esta desigualdad y sobreexplotación laboral que ha habido hacia las mujeres. Ahí sí no dijeron, no, es que las mujeres no tienen derecho a acceso al trabajo. Ahí sí tenían derecho a acceso al trabajo. Y no solamente derecho a acceso al trabajo del cuidado, sino que tenían una explotación laboral del trabajo, porque las primeras mujeres que eran cuidadoras no tenían paga y tenían que estar las 24 horas cuidando a la persona que estaban atendiendo. Entonces vamos viendo que esta sobreexplotación todavía persiste dentro de nuestra profesión. Y entonces también vemos una reproducción del patriarcado simbólico en el poder sobre. Es decir, no solamente el patriarcado lo vemos en el ejercicio de acciones concretas, sino también ejercicio de actividades simbólicas. Y lo vemos claramente en el hecho de sentir envidia hacia la otra persona, hacia el otro compañero, compañera, compañere, que progresa, que trasciende, nos da coraje, sentimos ego, no queremos basarnos en la productividad explotando al otro. Tenemos nosotros la cosificación de la enfermería, la cosificación del cuidado, la cosificación de todo el mundo, ¿no? De las personas. Y es donde vemos esta reproducción del patriarcado simbólico, pero al mismo tiempo hay algo que no nos podemos evitar hasta la fecha, es que es plenamente religiosa. Por eso es que nos pesa tanto no ayudar al otro, autosacrificarnos, porque es parte de nuestro legado que nos dejó Dios. Un Dios que tampoco es patriarcal y que nos los han hecho patriarcal, porque es un Dios que lo han hecho plenamente dominante de la vida de las mujeres. Sin embargo, si nos vamos también a la historia de la religiosidad, nada más un discípulo que tenemos muy presente la mayoría de nosotros, Jesús, podríamos calificarlo actualmente las feministas como feminista, porque Jesús nunca vulnerabilizó a una mujer. Ahí tenemos a María Magdalena. Jamás la excluyó dentro de la participación política de ese momento en el que él estaba transitando. Entonces ahí vamos viendo un poco cómo es que estamos trazados. Y finalmente, bueno, para terminar, ¿por qué hablar de una ética como máscara? Porque hablábamos que el patriarcado también configuró nuestros valores. Entonces, ¿cómo está la ética en enfermería? ¿Cuál es la ética que estamos reproduciendo nosotros como enfermeros, que la manejamos en nuestro hacer, en nuestro quehacer, en nuestro ser? Y ahí empezamos a hablar que entonces hubo un imperialismo moral. No solamente hubo una transmisión de conocimientos, una transmisión de cómo el trabajo, ¿no? Una forma de cómo hacer o cómo ejercer la política, sino también hubo un imperialismo moral en nuestra forma de sentir perteneciente a este mundo. Y entonces acá, este imperialismo moral se basó la ética, fíjense la importancia, en quitarnos los salvajes. Esa era la ética. Vamos a quitarle los salvajes a estos salvajes, lo bárbaros, lo prietos. Vamos a crear motivos para que se empiecen a mezclar y se vaya gritando la prietosidad, ¿no? Se vaya quitando lo negro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que también este imperialismo moral nos hizo ser racionales, no emocionales, no sentimentales. Nos hizo tomar distancia, cerrar la boca, cruzar la pierna, a no vernos necesitadas, a no molestar a los importantes. ¿Cuáles son nuestros roles de género dentro de esta sociedad? De la edad, de la etnia. El que paga manda, que las mujeres sirven y que deben hacerse invisibles. Entonces, la ética nos hizo y nos ha hecho un ser, estar en este mundo, en el cual si atravesamos
esa brecha, si atravesamos esa línea que es muy invisible, pecamos, caemos en lo inmoral. Entonces, ahí veamos lo inmoral, ¿desde dónde fue creado? ¿Quién dijo, no? Pues volvemos a esta pregunta, ¿quién dijo de dónde surge la inmoralidad y lo moral? Y por tanto, entonces, este imperialismo lo que hizo fue construir un sistema mundo moderno, el cual estamos construidos, el cual nos sentimos plenamente pertenecientes de este mundo, que la emancipación no fue otra cosa que emanciparnos de lo salvaje. Entonces, ojo con ese concepto de emancipación, porque la emancipación la hemos manejado como liberarte de la opresión, sin embargo, la opresión se ha manejado como quitarte lo étnico. ¿Cuál es tu dominación? Lo étnico, lo indígena, lo afro, lo colombiano, lo mexicano, quítatelo. Eso es la emancipación. Emancípate de esa forma salvaje que eres, ¿no? Y por tanto, ahí vemos también cómo está trastocado este concepto de emancipación. Entonces, la ética, nos dice Cornelius Castoriadis, que yo los invito a que lo lean a Cornelius Castoriadis, ha sido muy transgresor de la ética, y él dice, la ética ha sido históricamente un instrumento de dominación de las élites para controlar. Fíjense lo importante de esto, para oprimir a los subalternos, que es una especie de cobija de clase para blanquear los crímenes e inmoralidades que solo se permiten quienes son jueces y parte de la moralidad, los dominantes, los jefes, los patrones, los mandones, nos dice Cornelius Castoriadis. Esto es muy importante porque la ética que nosotros estamos manejando en nuestra profesión ha sido una ética clasista, una ética inmoral, y una ética que atiende a los dominantes. Y por tanto, ahí también tenemos que pensar si el feminismo no nos problematiza nuestra propia ciencia. Y por eso es que también decimos, ¿por qué no podemos ser más éticos, más solidarios? ¿Por qué no nos llevamos tan bien? ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué no hemos trascendido? Porque no hay colectividad en nosotros. Porque hemos creado una especie de clasismo, de subalternidad y de opresión dentro de la ciencia a través de la réplica de la ética. Y entonces la ética, ¿qué ocurre? Que la ética se ha marcado a través de una bondad, de una benevolencia y de una legitimidad científica. Las éticas de la justicia versus las éticas utilitaristas, que son las que hemos utilizado nosotros, de las que se desprenden las famosas deontologías. Este término nos encaja, nos gusta, nos emociona, pero la famosa deontología es una ética utilitarista y ha justificado todas las colonialidades. Ha justificado que nosotros hagamos experimentos con quien queramos, incluyendo los propios animales. Ha justificado que nosotros matemos ciertos territorios que no nos pertenecen. Ha permitido que nosotros colonicemos territorios, los explotemos. Ha permitido que otros territorios tengan mayor dominación de la enfermería que nosotros en el sur. Entonces, ahí vemos toda esta maraña en la que está inserta la ética. ¿Por qué tenemos que alabar a las teóricas de Estados Unidos? ¿Que en América Latina no hay teóricas? Entonces, ahí vamos viendo estas deontologías que hacen. Las éticas modernas, que son las que tenemos nosotros, las utilitaristas, prescriben amnesia, distancia, individualidades, autosuficiencia. Yo me creo capaz de todo sin nadie. Y el olvido, principalmente. Nos olvidamos de lo que ocurre. Nos olvidamos de que fuimos pobres. Nos olvidamos de que muchas veces no pudimos comer y menos tener una dieta balanceada. Nos olvidamos totalmente, ¿no? Las éticas modernas han producido activamente las normas civilizatorias para las subjetivaciones y las subalternizaciones, además de que han ignorado todos los escándalos morales, ¿no? Ahí tenemos el nazismo, tenemos miles de otras historias, la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, ¿dónde está derechos humanos? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OMS? ¿Qué están haciendo frente a esta violación extrema de derechos humanos? ¿Cuál es la ética que manejamos en la enfermería? Y estas éticas utilitaristas, pues son éticas que consideran que hay deberes y obligaciones. Nos encajan en un deber y una obligación. Ciertamente la sociedad no podría ser anómica, ¿no? No podría vivir sin normas porque seríamos unos con otros, pero aquí lo que nos tendríamos que plantear es quién crea las normas y qué es lo normal. ¿Qué es lo normal? No podríamos pensar qué es lo normal lo que vive un negro que lo que vive
su patrón. No puede ser la misma norma, ni puede ser la misma normalidad entre estas dos personas. Entonces, ahí vamos viendo estas cosas, ¿no? Las acciones tienen valores por sí mismas, independientemente de la cultura, la historia, las sociedades, las dinámicas de poder, los contextos. Entonces, todas las acciones, todo lo que justificamos éticamente, se excluye de los contextos, no los tomamos en cuenta. No importa la cultura ni la historia. Y por tanto, las utilitaristas hablan del ser humano en abstracto, como si todos los seres humanos fuéramos iguales, como si todos los seres humanos pensáramos iguales, viviéramos las mismas opresiones. Y lo más dominante, que la ética es universal, universaliza todas las cosas y todas las formas de hacer y pensar y estar. Y por tanto, ¿qué nos queda entonces? Recuperar nuestro territorio. Pero no hablamos de un territorio que es netamente el territorio geográfico, que tendríamos que partir de esta recuperación de este territorio, pero también hablamos del territorio corporal. ¿Dónde está nuestro territorio corporal? ¿Dónde está nuestro empoderamiento? A nosotros, que algo que les quede claro es que nadie nos empodera, nosotras nos empoderamos y nos empoderamos solas, solos, soles. No necesitamos que nadie nos empodere. Promovemos acciones de empoderamiento, pero tú te empoderas. Entonces, tienes que recuperar tu propio territorio colonizado, dominado. ¿Quién lo ha manejado a partir de esta historia? Aunque tú tienes la libertad de ejercer sobre tu cuerpo, no estás plenamente libre porque tienes una ética moral que te controla, una ley, tienes unas formas de pensar que no te hacen ser realmente lo que quisieras ser. Pero también tenemos que recuperar nuestro territorio de enfermería. Primero recuperamos nuestro territorio corporal y recuperamos nuestro territorio corporal de la profesión. Y eso es a lo que los invito, ¿no? A crear una consigna política dentro de toda esta maraña que pudimos ver, esta deconstrucción, esta descolonización de los afectos. Tenemos que emanciparnos de los afectos dominantes, de la ética dominante, de la ética utilitarista, de la ciencia positivista. Sí es necesaria la ciencia positivista, pero no tiene que ser lo abstracto ni lo universal. Tenemos que cuestionar por qué sale también anormal los datos. Hay que pensarlo desde términos de desigualdades, términos de interseccionalidad, de territorio, de clase, de raza. No hay que dejarlo a la deriva como un número más que simplemente nos está hablando. Implica la recuperación consciente de nuestro primer territorio, como les decía, el cuerpo como un acto político emancipatorio. Emancipémonos nosotros corporalmente de todas estas formas de dominación. Y por tanto, entonces vamos a pensar desde ahí que lo personal ya es político y que lo que no se nombra no existe. Tenemos que crear autoconciencia de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos postrados, a quién estamos defendiendo. Tenemos que desmontar todos los pactos masculinos que ha habido en nuestra profesión. No hablamos de pactos entre hombres, pactos masculinos, hablando desde estos roles de género. Tenemos que internalizar nuevas prácticas como el autoerotismo. Vayamos nuevamente a lo que deseábamos, a los placeres, a la forma de disfrutar el ocio. También es necesario disfrutar el ocio. Parece que nos andan corriendo todo el tiempo y si no acabas la maestría, tienes que hacer una especialidad. Si no te echas la especialidad, hazte un curso, y si no te haces un curso, haz algo, pero no estés sentado. Tenemos que cambiar esas prácticas por un autoerotismo, disfrutar el placer de la vida, de estar, de ser, de recuperar nuestro cuerpo y nuestra forma de estar. Y repensemos cómo construir diálogos pensantes, sintientes, respetuosos con la sociedad. Ya no diálogos en el que yo voy a imponer, diálogos en el que yo también voy a aprender. Yo también voy a construir en conjunto con la gente que está ahí en el territorio, porque son ellos los que viven la enfermedad, la salud, la vida. Entonces tengo que preguntarles a ellos cómo vamos a construir la salud juntos, no desde mi ciencia positivista, desde mi privilegio, desde mi posición. Entonces vamos a pensar, y esto es lo que nos invita el feminismo. Esto es a lo que nos invita y a lo que los invito hoy. Y bueno, los dejo con esta conclusión o estas conclusiones que nos da Lorena Capnal, que yo fervientemente la sigo como feminista comunitaria. Y ella dice, en la medida que podamos reconocernos de dónde partimos, perdón, se me olvidó un acento, de dónde partimos para las aboliciones y transformaciones, nos reconoceremos en esa potencia política feminista para la construcción de un nuevo proyecto emancipador y generaremos acciones posibles para la vida en plenitud de las mujeres. Estemos en la montaña, en la comunidad, la selva, la ciudad
o el otro lado donde se oculta el sol, el occidente. Entonces, vamos a reconocernos de dónde partimos, desde dónde surge la profesión, porque si no, no vamos a poder abolir y no vamos a poder transformar absolutamente nada porque seguimos en la reproducción de estas colonialidades, como ya lo vimos. Empecemos a cuestionar y emanciparnos de las dominaciones, no de nuestra identidad. No nos emancipemos de nuestro ser indígena, no nos emancipemos de nuestro ser colombiano, no nos emancipemos de nuestra lengua que es el español, el zapoteco, no nos emancipemos de este ser pensante desde Latinoamérica. No nos emancipemos de nuestros conocimientos. Emancipémonos de otros conocimientos que no están al alcance de nuestra sociedad. Y eso es a lo que les invito, y bueno, eso es a lo que tenemos que llegar como transformadores de la propia profesión. Y pues muchas gracias y estoy atentísima a sus preguntas, cuestionamientos, críticas y sentiformas sentipensantes también. Gracias. Voy a dejar aquí. Muchísimas gracias, Carla, por aceptar la invitación. Es una excelente conferencia y nos deja pues pensando bastante. No he recibido sino felicitaciones y me están preguntando si usted puede compartir de pronto sus datos o un correo para ponerse como en contacto con ustedes, algunas de las personas que la están escuchando. Y si puede, Sí, pues sería muy bueno de pronto por el chat que les coloque el correo para, me imagino claro que que más sí, tarde escribirle claro que sí. Yo aquí les voy dejando mi correo y mis datos para que me puedan escribir. para que la ¿Vale? puedan contactar. Y no sé si alguno de los participantes quiera de pronto hacer, pues ya estamos a las 6:11, pero de pronto unos 2 comentarios serían muy buenos ya para darle cierre. Y obviamente felicitarla. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, prender el micrófono. Adiela. Hola, buenas tardes. Hola Carla, qué gusto Hola, escucharla y que nos haya provocado con tantos contextos que veo que no los hemos imaginado de esa manera y siempre hemos seguido como esa normatividad, ¿cierto? Es, nos deja ese pensamiento para discutir, para analizarnos y yo creo que es una gran reflexión de mirarnos hacia nosotros mismos y también al interior de la profesión y cómo hoy podemos ir viendo desde otras aristas mm, todo lo que hacemos, ¿cierto? Yo creo que es importante toda esa reflexión que usted nos deja y ponernos a pensar. Muchas gracias y qué gusto escucharla. gracias a ti, Adielita. Gracias por tus hermosas palabras. Bueno, y entonces el último comentario ahí de parte de Carmen que tiene la manito levantada. Bueno, yo diría que es una, no sé si comentario, no sé si pregunta, no sé si en algún momento también le había escuchado que uno de los autores latinoamericanos que nos pone a pensar la enfermería es Boaventura de Santos Sousa o Sousa de Santos, porque usted nos plantea una cosa bien bonita y es empezar a hablar de la epistemología de la enfermería y él nos dice, hablemos de la epistemología del sur. Y entonces la epistemología del sur él la toma en forma de metáfora de la exclusión de los silenciados. Entonces allá va mi pregunta o mi comentario. Yo conozco algunos de sus escritos y hemos tenido la oportunidad de discutir y enfrentarnos epistemológicamente en algunas cosas. Y entonces yo diría, nosotros hemos hecho una historia como pasaría en lo que me gusta a mí, que es la diversidad, ¿no? Entonces yo diría, nosotros hemos hecho una construcción de la enfermería en un closet, o sea, hemos hecho una construcción de una enfermería que no ha visto la historia de las mujeres, porque siempre que uno lee la historia de la enfermería, habla de los logros como si hubieran sido un capítulo aparte de la construcción de los logros de las mujeres. Y en ese sentido, mi pregunta y
tal vez mi provocación es un atrevimiento decir que hemos sido ciegas a la historia de las mujeres, las enfermeras. Y otra provocación, deberíamos hablar líderes y abogacías del cuidado de las mujeres y porque hoy más que nunca se habla de cuidado humanizado, de violencias de género, de parto humanizado, o sea, como si no hubiéramos defendido no solamente el conocimiento, sino el conocimiento que se está produciendo dentro de ese mismo closet. Ahí la provoco un poquito, doctora Carla, que sé que le gusta que la provoquemos. Pues muchas gracias por la pregunta, el cuestionamiento, coincido plenamente. Y yo no diría que hemos estado ciegos, sino alienados totalmente. Yo creo que hemos estado alienadas, alienados, alienades. Es decir, ¿no? Hemos estado como zombies, ya no necesariamente porque un ciego por lo menos tiene esta habilidad de desarrollar otros sentidos como puede ser el tacto, como puede ser el gusto, ¿no? O la intuición. Nosotros no es que nos hemos convertido en ciegos por quererlo ser, ¿no? Sino nos han alienado bajo este sistema, esta historia, como bien decía la doctora Carmen, donde nos hemos insertado, pero hemos seguido reproduciendo. Entonces, esta alienación nos ha llevado a caminar como zombies dentro de nuestra propia historia, sin cuestionarla. Y por tanto, desde ahí entonces hemos caminado como seres que no han podido y que podemos desarrollar otros sentidos. Sin embargo, pues hemos tenido que caminar bajo esta dominación del que está arriba, del que tiene que decirnos qué hacer, cómo hacerlo. Y no solamente tenemos que ver un ser ahí caminando, ¿no? La ética es un monstruo. Ahí nos persigue todos los días. Es que mi ética no me lo permite. Mi ética me dice que yo tengo que hacer esto. Pero no, la ética no te pega con un látigo, te pega con lo moral. Te pega en el cuerpo diciéndote que está mal lo que haces y lo que dices y lo que piensas. Y por tanto, desde ahí entonces, la ética no es ni solidaria, ni está enfocada en el cuidado para nada, principalmente, ¿no? La ética no está pensada desde el cuidado, está pensada desde lo utilitarista, como ya lo vimos, ¿no? Desde lo capitalista. Entonces, nosotros, nosotres hemos estado alienadas para seguir dándole de comer a las farmacéuticas. Seguimos alienadas para no pensar o incluso perder nuestros propios conocimientos, ¿no? Y lo digo desde lo personal, porque en mi casa toda mi familia ha sido de medicina tradicional, han sido mujeres medicina. ¿Y qué ocurre? Que yo entro a la enfermería, no se le dice mollera, se le dice cráneo. Quítate ese término que es absurdo. Entonces, estas formas violentas bajo las cuales nos extrajeron totalmente el conocimiento y que al final de cuentas es lo mismo. Es lo mismo, sin embargo, el cuidado que le dan en la ancestralidad es totalmente distinto, pero válido. La medicina indígena tiene su propia cosmovisión, su propia epistemología y su propia metodología. No es nada más la ciencia. Y ha sanado, y en el COVID mucha gente se sanó con eso más que con la medicina occidental. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues hemos estado no antes ciegas, sino alienadas totalmente. Nos alienamos, como cuando nos enamoramos plenamente y caemos en ese amor romántico de esta persona, ¿no? La idealizamos. Entonces yo diría eso, doctora Carmen, que no estamos solamente ciegos, sino alienadísimos, ¿no? En este proceso en el que estamos inmersos. Y lo otro que me decías del cuidado, creo que era la pregunta, ¿cierto? Si me la recuerdas, por favor, ¿me la recuerda? La de todas las epistemologías del sur de la exclusión y la relación con Boaventura, porque es que es muy clara cuando él dice que hay que hacer otro arquetipo de conocimientos y hay que hacer, yo diría que tratar de incluir al que ha sido excluido y en este caso yo diría que las mujeres, o sea, el concepto que usted lo nombra de una forma excelente que es el cuerpo de mujer, ¿no? Sobre el cuerpo de mujer, el cual se silencia y se estructura de una manera hegemónica, ¿no? Y de hecho, todas las enfermeras son iguales. Entonces es como cegar ese cuerpo y entonces hay que hacer, la pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con el arquetipo de conocimiento que él plantea del sur y las epistemologías del sur, relacionados con la exclusión de las mujeres? Sí, muchas gracias, gracias por recuperarla.
Y bueno, pues como lo veníamos diciendo en todo el trayecto de esta sesión de hoy, que el conocimiento en enfermería no solamente fue creado desde una forma muy materializada de la salud, que no es la salud, ciertamente. Si ustedes van a la comunidad, la salud no es lo que nosotros vemos como el cuerpo, ¿no? Sino que la salud, para ellos, incluso desde el propio término, la salud lo relaciona con todo lo hospitalario y lo médico. Ellos no hablan de salud, hablan de sanación, porque ellos hablan de sanación y de equilibrio. Para ellos el concepto de salud lo utilizan porque es occidental, pero no existe dentro de su forma y de su epísteme. Entonces, lo que ocurre acá también es que nosotros no solamente concebimos la salud a partir de esto occidentalizado, sino también lo concebimos desde lo que vale del norte. El norte es el que, y eso nos dice Boaventura de Sousa, ¿no? El norte es el que construyó al sur, pero no, mejor dicho, lo reconfiguró durante un tiempo y le hizo creer al sur que sus conocimientos no eran válidos. Nosotros somos el conocimiento del sur, porque vivimos en territorios latinoamericanos y por tanto nosotros no nos creemos capaces de que nuestros conocimientos sean más que los que creó, con el perdón, y yo la respeto mucho por su teoría, Jean Watson, quien creó Florence Nightingale, la que desarrolló pues todas las que podamos nosotras ahí mencionar, ¿no? Las necesidades de Virginia Henderson, las que ustedes quieran. Nuestras postulados y nuestras teorías que creamos en el sur también son importantes, tienen que estar adentro de esa comunicación y ese diálogo. Nosotros con el sur no hacen diálogo, nosotros hacemos diálogo con el norte y el sur sigue haciendo diálogo, pero desde el norte al norte. Entonces nosotros dialogamos de norte a norte, pero nunca dialogamos de norte a sur, ni de sur a norte. Entonces, aunque nosotras o nosotres queramos proponer, no existe una ecología de saberes. Y ahí es donde decimos, bueno, ¿y la ética? ¿Dónde entra la ética que nos defiende, que dice que tenemos nosotros un conocimiento? Entonces, ahí es donde empezamos como a cuestionarnos todo esto y vemos que el norte siempre ha sido un territorio dominante por lo económico, ¿no? Y no solamente, y el norte en nuestra profesión pues sería la medicina y el sur seguiría siendo la enfermería. Entonces vamos viendo cómo este norte-sur se traslada a muchos diversos contextos, pero lo que necesitamos es una ecología de saberes. Y no solamente hablar con el norte, sino hablar entre sures, entre Colombia y México, entre Colombia y Brasil, entre Colombia y Perú, Bolivia, que creo que tienen mucho que decirnos. Su historia nos ha mantenido vivos. Si no supiéramos cuidarnos, no estuviéramos vivos. No existiría la resistencia de mujeres allá defendiendo territorios. Entonces tenemos nosotros que empezar a hacer estos diálogos y esta ecología de saberes, que es la que nos invita a Boaventura. No sé si me he desviado o no, pero bueno, un poco ahí para problematizar más cosas. Muchísimas gracias, excelente. Tengo varios comentarios en el chat de excelente conferencia. Por acá el profesor Miguel nos dice que excelente y que le queda como la conciencia para cambiar la manera de pensar y de actuar. Por acá hablan también de felicitaciones, excelente conferencia. Pamela. Bueno, en general, muchas gracias. Queda invitada para la próxima. Seguro que sí, vamos a seguirla invitando porque hay que continuar con este tipo de conferencias espectaculares. Y los quiero invitar a todos para dentro de 15 días, el 22 de marzo, que traemos a Ricardo Antonio Escobar con la conferencia titulada La importancia de la planeación estratégica en enfermería. Esa sería nuestra próxima conferencia. Ya saben que es cada 15 días los martes de 5 a 6 de la tarde. Bueno, algunas variaciones también por la red, que casi que no entramos. Y bueno, y también por conferencias así tan espectaculares que nos vamos como alargando, pero pues la idea es que seamos muy puntuales. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima, que es hasta dentro de 15 días. Y muchísimas gracias, Carla, por aceptar la invitación. Hasta luego. Gracias a ustedes. Y vamos por esa lucha feminista. Claro Por que la sí. enfermería Claro que feminista. sí. Abrazos Muchas- para todas y Chao. todos. Muchas gracias, Carlita.
Cuídate mucho. Hasta luego a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Ah,